Buenos días, ¿cómo les va? Espero que bien. Y bueno, hoy día tenemos que comentar brevemente, bueno, la última de las entrevistas esta que tiene el Señor Jesús con estos personajes, digamos, que el apóstol Juan deja plasmado en el Evangelio. Y después vamos a tratar de ver qué, digamos, si tiene esto alguna relación con la vida cotidiana nuestra, y le voy a contar un poco mi experiencia. Bueno, brevemente, es muy cortito, ¿sí? Lo que tenemos que compartir se encuentra en Juan capítulo 4 versículo 43 al 54, donde dice: Jesús sana a la hija de un noble. Evidentemente este hombre era un oficial, dice el versículo 49, era el oficial del rey. Era una persona importante. Y bueno, el versículo comienza relatando que después de haber tenido el encuentro con los samaritanos 2 días después, salió de allí y se fue a Galilea. Entonces Jesús, recuerden, sigue el camino ese que tenía que hacer él a través de la región de Samaria hacia Galilea. Y bueno, es un poco desconcertante inicialmente, donde dice el versículo que sigue, el 44, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Entonces nosotros podemos preguntar, ¿por qué iba entonces? Si él ya sabía que él no tenía honra en su propia tierra, ¿para qué iba? ¿Por qué comienza con esa connotación negativa? Y bueno, los comentaristas dicen que muy probablemente el Señor va pese a eso, porque no era su hora. Recuerden que él no quería que la fama de él a través de los milagros comience a generar, digamos, una situación en la que él llegue a un momento, digamos, anticipadamente. Entonces él dice: no quiero que esto, dice que las personas lo seguían mucho por los milagros. Entonces él dice: bueno, ya está, vamos, y se va a un lugar, digamos, donde, pese a que él era oriundo de esa zona, donde no tenía tanta honra, ¿no? Este, entonces, perdón, no es que no tenía honra, sino donde la gente no lo apreciaba. Dice a continuación que los galileos lo reciben a él. ¿eh? Lo recibieron, dice, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, el versículo 45. Y ese recibieron no tiene nada que ver con, no es un recibimiento caluroso, digamos, no es un recibimiento, no se refiere que le estaban esperando con guirnalda y con globo a Jesucristo para que llegue a Galilea, sino que lo reciben, digamos, es acoger sin hostilidad, digamos. Está bien, lo reciben, pero probablemente, aunque ellos también, algunos galileos, habían sido testigos de los milagros que él había hecho en Jerusalén, pero es un recibimiento, digamos, sin gloria y sin mucho acogimiento. Y esto tal vez tiene que ver con que muchas veces las personas, a pesar de que ven milagro, tienen el corazón cerrado. Entonces, me viene a la mente cuántas veces uno va a hablarle del Señor a personas y parece que le está hablando a la pared, ¿no? La persona se sienta, lo hace pasar, acepta escucharte, pero tiene bloqueada la mente y no logra hacer una reflexión, no logra hacer un pensamiento, digamos, no se da cuenta de lo que uno le está hablando, y uno se frustra a veces, ¿no? Y es probable que, a pesar de que haya visto cosas maravillosas que Dios haya hecho, lo mismo la persona no está bloqueada la mente. Y bueno, aparentemente algo parecido era con estos galileos que habían visto muchos milagros también del Señor Jesús, pero no, les costaba creer, ¿no? Y bueno, aquí se comienza la historia donde el Señor es abordado, digamos, por este hombre, con todo el relato, digamos,
bueno, que su hijo estaba enfermo y de que el Señor lo venía a buscar el Señor para llevarlo. Este hombre era de otra ciudad, ¿sí? Dice que era de la ciudad de Capernaum. Capernaum quedaba a 23 kilómetros de ahí. Entonces vemos que este hombre, pese a que era una persona importante, digamos, él mismo se toma el trabajo de viajar esos 23 kilómetros para ir a buscarlo al Señor. Muchos piensan que tal vez él también había sido testigo en Jerusalén de los milagros que hacía el Señor, y con esto en mente lo busca Jesús para que sane su hijo, que padecía alguna enfermedad, digamos, aparentemente infecciosa, febril. Y bueno, se ve como que él tenía fe en el Señor, pero no tanta fe, porque él no le dice al Señor: Señor, no importa que vos no vayas, decilo y él se va a curar, sino él le insistía a Jesús: baja, Señor, baja conmigo, vamos para que vos lo salves, sanes a mi hijo. Y Jesús, a mí me llama un poco la atención, digamos, y después de haber estudiado un poco, entiendo por qué de pronto el Señor le dice, le reprocha y le dice a este hombre: si no vieres señales y prodigios no creeréis. Entonces, bueno, el hombre pese a ese reproche, bueno, hay algunas explicaciones sobre esto, ¿no? Tal vez este hombre también había visto los milagros, como dije, en la fiesta de Jerusalén, pero aún así tenía una fe limitada, digamos, y él quería que el Señor lo acompañara a toda costa. Bueno, pese a ese reproche, ¿no?, de que el Señor le dice: bueno, ustedes necesitan milagro, digamos, y si no ven, digamos, que se hace la señal y el prodigio, no van a creer. Entonces él, pero independientemente del reproche, digamos, este hombre no dice nada respecto a eso y le sigue insistiendo que vaya con él. Bueno, posteriormente a eso Jesús le dice: anda, tu hijo vive. Y ahí dice la palabra de Dios que este hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue, en el versículo 50. Pero digamos, ese creyó, ¿no es cierto? No es un creer salvífico para él, digamos, es un creer, es darle crédito a una noticia, simplemente, ¿sí? Distinto al creyó que se encuentra en el versículo 53, donde dice que creyó él y toda su casa, que ese es un creyó salvífico, después de que él constata la hora en la que se había curado su hijito, y cree él y toda la casa, ¿no es cierto? Esa es una fe que consiste en un asentimiento personal, en una entrega personal del corazón, y no solamente en creer en algo intelectual. Y aquí vemos la coyuntura, digamos, nuevamente, que sería como el nacer de nuevo, ¿no es cierto? No creer solamente intelectualmente, a pesar de ver las cosas que Dios hace, no creer solamente intelectualmente, sino con una entrega del corazón. Y bueno, básicamente, yo quería, bueno, la palabra de Dios no dice mucho más, digamos, de este hombre. Dice que era la segunda señal que se hacía en Galilea. Recuerden que la primera señal habían sido las bodas, ¿no es cierto? Pero bueno, el Señor venía de Jerusalén, de hace un montón de señales, y muchas personas de ahí lo habían visto. Pero esa es la segunda señal, la curación de este niño. Y bueno, yo hasta aquí llega, digamos, es tan breve, digamos, el capítulo de hoy, la parte de hoy. Pero bueno, yo me ponía a pensar, digamos, Nicodemo, ¿qué tienen de especial estas tres personas? ¿Por qué el apóstol Juan, y en definitiva, por qué Dios mismo, el Espíritu Santo, quiere que nosotros leamos esto? Tenemos un Nicodemo que era un sabio, religioso, estudioso, ¿ah? Tenía mucha carga de datos religiosos en la cabeza de esta persona,
Es una persona que había visto muchos milagros y una persona dura, digamos, para creer. Teníamos una mujer samaritana que era pobre, ¿sí? Tenía una vida dura, de muchos pecados, ignorante, no vio muchos milagros esa mujer, y era una mujer que cree rápido, y se produce un gran cambio en su vida. Adopta rápidamente muchas cosas y deja que el Espíritu Santo actúe en su corazón. Va, cuenta, quería seguir contando que lo había encontrado el maestro. Y después tenemos este hombre, el oficial este del rey, que era muy rico. Es importante destacar que a él, sus siervos, dice que salen al encuentro en el camino para comentarle la noticia, ¿no es cierto? O sea, entonces es una persona que tenía mucha riqueza, o sea, tenía todo menos la salud, que vio también probablemente muchos milagros, una persona dura para creer, o sea, como una persona que dice, bueno, ver para creer, y que solo busca a Jesús cuando le viene una desgracia, digamos. Y bueno, son diferentes tipos de personas. Yo tenía un compañero que era mormón en la escuela secundaria, y me hace acordar a Nicodemo, ¿no? Era muy difícil discutir, es más fácil discutir con un católico que con un mormón, porque los mormones también estudiaban bastante y sabían una serie de versículos, igual que los testigos de Jehová. Complicado, digamos, para hablarle. Ellos tenían una base, digamos, donde se refugiaban, y uno tenía que saber mucho versículo y saber qué piensan ellos y cómo refutarle, y a mí me costaba horrores hablar con este chango, y tratar de hablarle de las cosas del Señor. Sabía algunas cosas y otras no, pero bueno, son personas que se han educado, digamos, en un ambiente religioso. Tal vez no sea el paralelismo exacto, digamos, con Nicodemo, porque Nicodemo dentro de todo era judío, creía en el Mesías, pero bueno, estos mormones son complicados. Y eso, Nicodemo me hacía acordar a él, digamos, y bueno, cómo lo aborda el Señor Jesús con una gran base, digamos, con una gran base, de fundamento de la Biblia, y eso nos habla de la preparación que tenía el Señor, ¿no? Y bueno, de pronto también la flexibilidad para hablarle a una mujer rompiendo mitos, barreras, rompiendo todos los esquemas culturales, digamos, donde que él había sido educado. Una mujer diferente, me hace acordar a otro compañero que yo tenía, que yo también le hablaba que era pobre y todo, y distinta la aceptación, miles de problemas en la familia, equivocaciones una tras otra, pecado y cosas, pero acepta la palabra de una forma diferente. Es más permeable, aceptó ya la iglesia, por lo menos un tiempo, leía la Biblia, bueno, muchas cosas, ¿no? Cambian en la vida de las personas. Y por otro lado, un tercer integrante, ¿no? El oficial del rey, un tipo rico, que ve milagro por todos lados, pero le cuesta creer porque tiene tanta plata, y me hace acordar a un médico que yo conozco, que también es un amigo y que le he hablado en varias oportunidades sobre el Señor, y como que lo escucha, lo acepta, pero tiene esa fe parcial, esa fe que dice, sí creo, pero no ha cambiado el corazón, ¿no? Y bueno, la idea es, el éxito al testificar es compartir a Cristo en el poder del Espíritu Santo y dejarle los resultados a Él. Bueno, creo que el Señor hacía la voluntad del Padre, compartía, y bueno, los resultados, Él, digamos, no se preocupa demasiado por decir qué ha pasado con cada persona. Si es inmediato lo cuenta, y el apóstol, y si no lo cuenta. Nosotros no sabemos mucho más de Nicodemo, no sabemos mucho más de este hombre rico, qué pasó con él, ¿no? Pero sí sabemos que escucharon el mensaje, y cómo el Señor nos está dando el ejemplo de, bueno, habla a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, que esto sea un ánimo, digamos, para nosotros, que el Señor nos ayude, tal vez a romper las barreras, digamos, barreras de edad, barreras de sexo, barreras de ideología,
todo lo que nos frena, digamos, para poder compartir a las personas que nosotros queremos, a las personas que nosotros sentimos de parte del Señor que tenemos que hablarle. Así que bueno, los desafío a que ustedes lo hagan a tiempo y fuera de tiempo. Acuérdense de ese versículo. Cuando usted diga, no creo que me escuche, no creo que hoy sea el momento, no importa si hoy no importa si vos te sentís bien, no importa si hoy es el día, si llueve, si hay sol, a tiempo y fuera de tiempo. Que el Señor los bendiga, los animo a seguir con el estudio de Juan y los esperamos en la próxima clase.